Bien, tenía yo preparado un pequeño devocional. El otro día me salió en los devocionales que me llegan, eh, porque estoy tratando de hacer ¿cuánto se llama? Un seguimiento a los devocionales que es un programa que uno se mete en internet y uno va haciendo devocionales progresivos. Y me tocó esta palabra, y me acuerdo yo que cuando recién estábamos en el estallido social, uno miraba a la gente como iba marchando por las calles y habían como cosas bien, como que se distinguían, que por ejemplo decían no habían banderas de partidos políticos, sino que era la gente que marchaba por las calles. Y eso me acordó de esta palabra que me llegó el otro día en el devocional, en Mateo 9:36, que dice así la palabra del Señor. Dice, y al ver a la multitud tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas sin pastor. ¿Les suena o no? Mm. ¿Les suena, no es cierto? Y vemos aquí que el Señor, bueno, esto es parte de la palabra que dice, la mies es mucha y los obreros son pocos, que yo les decía el otro día cuando teníamos tantos niñitos y de repente nos faltan maestros, nos falta esto, nos falta lo otro, y hemos tratado de organizarnos para cubrir todas esas demandas y necesidades que tenemos. Y veíamos que esta palabra, y al ver la multitud, tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas sin pastor. Y vamos a ver tres cosas que el Señor, tres cosas que estaban características de esto, y una comparación. Lo primero, que el Señor se pone de una perspectiva en donde puede ver todo el problema, no ve solamente una parte del problema, ve todo el problema, no se queda con una cosa, y Él ve la multitud. Y tiene dos características, perdón, esta mirada. Primero, es una mirada analítica, y otra es una mirada que hace un juicio de valor. La mirada analítica dice, porque dice, y vio la multitud y tuvo, ¿qué tuvo? Tuvo Misericordia, compasión. compasión. Compasión, la palabra es compasión, no misericordia. Yeah. Compasión. La palabra compasión tiene un significado. ¿Y qué quiere decir? Esta palabra en griego es compatior, se dice. Y está, tú puedes analizarla, hacerle una desintegración a la palabra en dos cosas, que es el que es reunión, y patior, que es sufrir o padecer. Entonces, cuando Jesús ve a la multitud, dice, tuvo compatior, es decir, se identificó, tuvo el mismo sentimiento que tenía la gente, es decir, se identificó con la gente. No le costó hacer eso, porque él era Dios también. Y Dios, cuando nos ve, tiene compasión de nosotros, es decir, se mete en nuestro sufrimiento. Y eso es lo que de repente uno dice, chuta, oramos por este niño que falleció, oramos por el Benja que lo están operando, y yo me imagino el dolor del Benjamín cuando despierta la operación y no lo han querido dar de alta, porque yo sé cómo es el dolor, y eso que es un cabro joven. Y yo sé el dolor a lo mejor de los padres del Santi al acompañar al féretro al cementerio. Y había reunión de pastores hoy día, y hasta el obispo se excusó de la reunión porque todos se fueron a apoyar a la familia. Y, y cómo te ponís en el lugar de los papás que perdieron a un niño que ni siquiera llegó a ir a la escuela. ¿Cómo te ponías en el lugar del otro? Con compasión. Y así, pues, en el dolor del Benjamín, no lo han dado de alta todavía. ¿Cómo debe ser el dolor que no lo han estabilizado?
A mí me tiraron al tiro para afuera porque yo empecé a hacer show, pero a este cabro todavía no lo tiran para afuera, porque tiene que estar con mucho dolor, po. Compasión. La primera cosa fue la compasión. Lo otro es que dice, y ellos, porque ellos estaban, ¿por qué tuvo compasión? Por dos cosas de la multitud, y que también es característica de la gente que pide oración, y de nosotros también, porque estaban, ¿cómo estaban? Desamparados y dispersas, dice. Exacto, estaban desamparados. ¿Qué es desamparado? Es sin amparo, sin cobijo, sin estar debajo de algo. Cuando yo me pilla la lluvia y ando sin ninguna cosa para la lluvia. Hay gente que le gusta ahora que viene el invierno mojarse bajo la lluvia. Hay otros que no, que buscan cobijo, un paraguas, un paradero de micro, un lugar, un alerito. Si ando en el centro y me pilla el agua, me voy por las galerías que tiene el centro de Santiago. Y esta multitud estaba desamparada, es decir, no tenía cobijo. Y otra cosa más, estaban dispersos. Mira qué extraño eso, dispersos. ¿Y por qué estaban dispersos? Porque estaban desperdigados, estaban sueltos. Esto tiene un contenido espiritual y teológico. Y al hablar de personas que están dispersas, es decir, que estamos hablando de personas que no tienen un objetivo común. Buscan cosas que no encuentran y buscan mal y buscan en lugares en donde no van a encontrar lo que están buscando. Están dispersas porque están afligidas, porque tienen dolor, porque tienen pecado, porque tienen sufrimientos físicos y espirituales y psicológicos, porque les falta, a lo mejor les falta identidad. Pensaba yo cuando estaba leyendo el devocional esa vez. Y el Señor, por último, hace una comparación, que es una figura literaria. La comparación es para saber cómo sería esto y llevarlo al punto de cómo yo me puedo aprender de esto. Y los compara ¿con qué los compara? Los Ovejas. compara con ovejas que no tienen No tienen pastor. pastor. Es decir, si ustedes se ponen en YouTube a mirar, por ejemplo, los perros Border Collie, como los que tiene la Virginia, que les gusta, por ejemplo, arrear las gallinas al gallinero, porque no tienen ovejas los Border Collie de la Virginia, ¿no es cierto? Pero ellos están, ¿cómo se dice? Están programados genéticamente para hacer esa pega, po. ¿Y qué es lo que pasa con la oveja? La oveja, sin pastor, sin guía, sin perros ovejeros que las guíen a un redil, a un objetivo, ¿qué hacen? Se pierden. Se pierden. Van para otro lado. Y por eso dice, dispersas sin cobijo. Se quedan en la lluvia, se quedan en la nieve, se mueren de frío, se mueren congeladas, se caen por el acantilado, porque todas siguen a la que va primero. ¿Y qué pasa con la gente que a veces pide oración? Están dispersas sin cobijo y son a veces como ovejas sin pastor. Y eso es lo que nos enseña el Señor con este versículo en Mateo 9:36. Y al ver la multitud, tuvo compasión, se metió en el lugar de la multitud, de ellos, porque estaban desamparados, o sea, no tenían cobijo, estaban dispersos, no tenían un objetivo en común, y parecían como una manada de ovejas, un rebaño de ovejas, que no tienen pastor, que no tienen guía. Pidámosle al Señor que nos dé la sabiduría para no ser como la oveja sin pastor, y siempre buscar al Señor primeramente. Amén. Y cuando Amén. nos toque orar por gente o pedir oración, siempre primero les digamos, miren, el Señor tiene compasión de ti. El Señor no quiere que estés perdida ni estés desamparada. No quiere que sea como una oveja sin pastor. Amén. Oramos al Señor. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tú, Señor, nos enseñas, Señor, con este breve mensaje, Señor.
a que tú, Señor, tienes compasión de nosotros, Señor. Nos ves, Señor, desde una perspectiva que nadie nos puede ver. Nos ves, Señor, con una mirada que nadie nos puede mirar, Señor, con esa mirada de amor, de compasión, Señor, de profunda humildad, Señor. Te pedimos, Señor, que hoy día cuando estemos orando, Señor, también nosotros tengamos la misma mirada de compasión, Señor, con esta gente, Señor, a veces que está sin amparo, Señor, y sin un objetivo, buscando cosas que no van a encontrar, desesperadas, Señor, por producto de la enfermedad, del dolor, de la desesperación, de la angustia, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que nos acompañe, Señor, no solamente hoy día, sino todos los días que podamos estar orando, Señor, que nos recordemos de las personas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.